Ignacio, llamado también portador de Dios, a la iglesia que está en Éfeso de Asia, la bendecida en la grandeza por la plenitud de Dios Padre, la predestinada antes de los siglos a ser por siempre para una gloria que no pasa, inquebrantable, unida y escogida en la pasión verdadera, por voluntad del Padre y de Jesucristo nuestro Dios, digna de bienaventuranza, el más grande saludo en Jesucristo y en irreprochable alegría. Habiendo escogido en Dios tu nombre muy querido, que posees por justa naturaleza según la fe y la caridad en Cristo Jesús, nuestro Salvador, siendo imitadores de Dios, reanimados por la sangre de Dios, habéis acabado perfectamente la obra que os es congénita. Porque habiendo oído que encadenado desde Siria por el nombre y esperanza comunes, aguardando por vuestra oración alcanzar luchar con las fieras en Roma, para que pueda llegar a ser discípulo, tuvisteis empeño en verme. Así pues, a toda vuestra numerosa comunidad recibí, en nombre de Dios, en Onésimo, el indecible por la caridad, y obispo vuestro según la carne, al que os ruego améis según Jesucristo, y que todos vosotros les parezcáis, porque bendito es el que os ha hecho la gracia de ser dignos de poseer tal obispo. Respecto de mi consiervo Burro, vuestro diácono según Dios, en todo bendecido, ruego que permanezca para honor vuestro, y de vuestro obispo también Croco, digno de Dios y de vosotros, a quien recibí como modelo de vuestra caridad, en todo me alivió. También a él lo reconforté del mismo modo el Padre de Jesucristo, junto con Onésimo y Burro y Euplo y Fronto, en quienes vi a todos vosotros según la caridad. Ojalá disfrute de vosotros siempre, si soy digno, pues es conveniente glorificar de todos los modos a Jesucristo, que nos ha glorificado a nosotros, para que congregados en una sola obediencia, sometidos al obispo y al presbiterio, seáis santificados por completo. No os mando como si fuera alguien, porque si estoy encadenado por el nombre, aún no soy perfecto en Jesucristo, pues ahora comienzo a ser discípulo y os hablo a vosotros como a condiscípulos míos, porque es preciso que sea ungido por vosotros en fe, exhortación, paciencia, magnanimidad. Mas como la caridad no me permite callar sobre vosotros, por eso me adelanté a exhortaros, para que corráis juntos en el pensamiento de Dios, y porque Jesucristo, nuestro vivir inseparable, es el pensamiento del Padre. Así también los obispos, establecidos en las extremidades de la tierra, están en el pensamiento de Jesucristo. También os conviene caminar de acuerdo con el pensamiento del obispo, como ya hacéis, porque vuestro presbiterio, digno de tal nombre, digno de Dios, sintoniza con el obispo, como las cuerdas con la lira. Por ello, en vuestra armonía y caridad sinfónica, canta Jesucristo, y sea cada uno un coro, para que concordes en la armonía, teniendo el tono de Dios en la unidad, cantéis con una sola voz por medio de Jesucristo al Padre, para que os escuche y os reconozca por las buenas obras que hacéis, como miembros que sois de su Hijo. Y os es pues útil estar en unidad irreprochable, para que participéis siempre de Dios. Porque si yo en poco tiempo he tenido tal familiaridad con vuestro obispo, que no es humana, sino espiritual, con cuánta más razón os felicito a vosotros que poseéis a él, como la Iglesia a Jesucristo y como Jesucristo al Padre, para que en todo sea sinfónico en unidad. Nadie se engañe, si alguno no está dentro del altar, se priva del pan de Dios.
Pues si la oración de uno y de dos tiene tanta fuerza, cuánto más la del obispo y la de toda la iglesia. Mas el que no va a la reunión, ese se hace soberbio y se juzga a sí mismo, porque está escrito: Dios resiste a los soberbios. Pongamos pues cuidado en no resistir al obispo, para que estemos sometidos a Dios. Cuanto más callado ve uno al obispo, mucho más lo ha de respetar, porque a todo el que envía el dueño de la casa para su administración, es preciso que se le respete como al que le envía. Está claro, pues, que es necesario mirar al obispo como al Señor. Mas Onésimo alaba muy alto vuestro buen orden en Dios, porque todos vivís según la verdad, y porque en vosotros no habita ninguna herejía. Pero a nadie escucháis más que a Jesucristo que hable en verdad. Porque algunos acostumbran a llevar con perverso engaño el nombre, incluso realizando cosas indignas de Dios, a lo que es preciso que evitéis, como a las fieras, porque son perros rabiosos, muerden a escondidas. Es preciso que os guardéis de ellos, son de difícil curación. Hay un médico carnal y espiritual, engendrado e ingénito, en carne hecho Dios, en muerte vida verdadera, tanto de María como de Dios, primero pasible, luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Nadie pues os engañe, como en efecto no os habéis dejado engañar, siendo por completo de Dios, cuando ninguna contienda que os pueda atormentar se establezca en vosotros, entonces viviréis según Dios, víctima expiatoria. Vuestra soy y me ofrezco en sacrificio por vosotros, Efesios, la iglesia famosa por los siglos. Los carnales no pueden realizar obras espirituales, ni los espirituales las carnales, como tampoco la fe las de la infidelidad, ni la infidelidad las de la fe. Mas la que hacéis según la carne son espirituales, porque hacéis todas en Jesucristo. Mas he conocido a algunos que venían de aquí abajo, que tenían una mala doctrina. No les permitisteis sembrar entre vosotros, tapándoos los oídos para no acoger lo sembrado por ellos, como piedras que sois del templo del Padre, preparadas para la edificación de Dios Padre, elevadas hasta las alturas por la máquina de Jesucristo, que en la cruz, usando por cable al Espíritu Santo, vuestra fe es vuestra polea, la caridad el camino que eleva hacia Dios, pues todos sois compañeros de camino, portadores de Dios y portadores del templo, portadores de Cristo, portadores santos, adornados en todo por los mandamientos de Jesucristo, y me alegro de haber sido digno, por lo que escribo, de haber conservado con vosotros y de congratularme, porque no os amáis otra forma de vida sino a Dios solo. Y por los otros hombres rogad sin cesar, porque hay en ellos esperanza de conversión, a fin de que alcancen a Dios. Permitidle que por las obras aprendan de vosotros. Ante sus arrebatos, vosotros sed mansos, ante sus palabras grandilocuentes. Vosotros comportaos con humildad ante sus blasfemias, oraciones, ante su extravío. Vosotros firmes en la fe, ante su fiereza. Vosotros corteses, no intentando imitarlos. Seamos hallados hermanos suyos por la moderación. Intentemos ser imitadores de Dios. ¿Quién ha sufrido más injusticia? ¿Quién más despojado? ¿Quién más despreciado? Para que ninguna hierba del diablo se halle en vosotros, sino que en toda castidad y templanza, carnal y espiritualmente, permanezcáis en Jesucristo. Son los últimos días. Avergoncémonos por los demás y temamos la gran paciencia de Dios, para que no nos sirva de condena, porque una de dos,
o tenemos la ira futura o amamos la gracia presente. Solo en Cristo Jesús se encuentra el verdadero vivir. Nada tiene valor para nosotros fuera de Él, en quien llevo sobre mí las cadenas, las perlas espirituales, en las que ojalá resucite por vuestra oración, de la que siempre he tenido parte, porque me hallé en la herencia de los cristianos efesios, que siempre estuvieron unidos a los apóstoles, por la fuerza de Jesucristo. Soy a quienes escribo, yo un condenado, vosotros unos compadecidos, yo un expuesto al peligro, vosotros seguros, vosotros estación de los que van a Dios, iniciados a los misterios por Pablo, el santificado, el atestiguado, el digno de la bienaventuranza, del que ojalá yo encuentre las huellas cuando alcance a Dios, el cual en toda su carta os recuerda en Cristo Jesús. Poned empeño en reuniros con más frecuencia para la acción de gracias de Dios y la alabanza, porque cuando con frecuencia os reunís para esto, se derrumban las potencias de Satanás y se destruye su obra por la concordancia de vuestra fe. Nada hay mejor que la paz, en la cual se destruye toda guerra de los poderes celestes y terrestres. Como nada se os oculta, si tenéis perfectamente en Cristo la fe y la caridad, que en principio y fin de vida, principio la fe, fin la caridad, realizadas las dos en unidad, son Dios y todas las otras cosas conducen al bien obrar. Nadie que proclame la fe peca, ni nadie que posee la caridad odia. El árbol se manifiesta por su fruto. Así los que se proclaman en Cristo son reconocidos por lo que hacen, porque ahora no es la obra de la proclamación, sino que uno se haya hallado por la fuerza de la fe. Mejor es callar y ser que hablar y no ser. Bueno es enseñar si el que dice hace. Hay un maestro que dijo e hizo, y las cosas que hizo callando son dignas del Padre. El que verdaderamente posee la palabra de Jesús puede también escuchar su silencio para que sea perfecto, a fin de que obre por lo que habla y se conozca por lo que calla. Nada se oculta al Señor, sino que incluso nuestros secretos están patentes a Él. Hagamos pues todas las cosas como el que habita en nosotros, para que seamos templo suyo, y Él, nuestro Dios, en nosotros, como lo es, se manifestará ante nuestro rostro, por lo que con razón le amemos. No os engañéis, hermanos míos, los corruptos de la familia no heredarán el reino de Dios. Si los que obran estas cosas según la carne merecen la muerte, cuánto más el que corrompen la fe en Dios con la mala doctrina, por la que fue crucificado Jesucristo. El tal impuro irá al fuego inextinguible, e igualmente el que lo escucha. Por esto recibió el Señor ungüento sobre la cabeza, para que infundiese incorrupción a la iglesia. No aceptéis el ungüento pestilente de la doctrina del príncipe de este siglo, para que no os haga prisiones lejos del vivir prometido. ¿Por qué no nos hacemos todos sensatos habiendo recibido el conocimiento de Dios, que es Jesucristo? ¿Por qué perecemos neciamente ignorando el carisma que verdaderamente nos envió el Señor? Mi espíritu es víctima sacrificial de la cruz, el cual es escándalo para los incrédulos, mas para nosotros salvación y vida eterna. ¿Dónde el sabio? ¿Dónde el escriba? Porque nuestro Dios, Jesús el Cristo, fue llevado en el seno por María, según la economía de Dios, del linaje de David, y también del Espíritu Santo, el cual nació y fue bautizado, para que purificara el agua con la pasión. Y fue ocultada al príncipe de este siglo la virginidad de María y su parto. Igualmente también la muerte del Señor
3 misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. Mas, ¿cómo fueron manifestados a los siglos? Un astro brilló en el cielo por encima de todas las estrellas, y su luz era inexplicable, y su novedad produjo extrañeza. Todos los demás astros juntos con el sol y la luna hicieron coro al astro, el cual estaba proyectando su luz sobre todos. Estaban turbados. ¿De dónde novedad tan diferente a ellos? Entonces se destruyó toda magia y desapareció todo vínculo de maldad. La ignorancia era disipada, destruido el antiguo reino. Cuando Dios se manifestó humanamente para renovar la vida eterna, comenzó el fin previsto completamente ante Dios. Entonces todo se conmovió, porque se preparaba la destrucción de la muerte. Si Jesucristo me hace digno por vuestra plegaria, y es su voluntad, en un segundo libreto que espero escribiros, os explicaré la economía de la que comencé a hablar, relativa al hombre nuevo, Jesucristo, que consiste en la fe en Él, en la caridad por Él, en su pasión y resurrección. Sobre todo, si el Señor me revela que cada uno en particular y todos por la gracia de su nombre, nos reuniremos en una fe y en Jesucristo, de la raza de David según la carne, el Hijo del Hombre e Hijo de Dios, para que vosotros obedezcáis al obispo y al presbítero con sintonía de pensamiento, rompiendo un único pan, que es fármaco de inmortalidad. Antídoto no para morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Yo soy vuestro rescate, y de los que enviasteis para honor de Dios a Esmirna, de donde escribo, dando gracias al Señor, amando a Policarpo, como también a vosotros. Acordaos de mí, como Jesucristo de vosotros. Rogad por la iglesia que está en Siria, de donde encadenado, yo, el último de los fieles de allí, soy conducido a Roma, aunque fui digno de ser hallado para honor de Dios. Llevaos bien en Dios Padre y en Jesucristo, nuestra común esperanza.